¿Qué tal? Hoy día vamos a terminar la, la clase de Grecia, porque, hola Claudia, hola Ángela, vamos a terminar la clase de Grecia porque nos toca hacer Grecia 2, ¿ya? Entonces vamos a terminarla. Creo que nos faltó hablar un poco de Esparta y de Atenas, ¿no sé? Así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Alguna pregunta o consulta de la clase pasada? ¿Alguna pregunta o consulta de la clase pasada? ¿Alguna consulta o pregunta de la clase pasada? ¿Todo bien? ¿Se entendió? En el momento que ustedes han hecho su repaso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar de Atenas y Esparta. ¿Me pueden escuchar bien? Hola, Nixon, ¿qué tal? ¿Se logra escuchar bien? ¿Sí? Gracias, señor. Gracias. Es mío. Muy bien. Vamos entonces. Eh, a ver, creo que esta parte no lo llegamos a hacer. No me acuerdo. Sí, la verdad, no me acuerdo. ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ahí está. A ver, Esparta es una. Ujú. Esparta es una ciudad-estado griega. Es una ciudad-estado griega que se ubica en la península del Peloponeso. La península del Peloponeso es parte de la península de los Balcanes. Es parte de la península de los Balcanes, ¿ya? La península del Peloponeso es parte de la península de los Balcanes. Y se ubica principalmente en el Valle de Laconia. Eh, Laconia fue o es uno de los valles más fértiles que hay en esta península. Si ustedes recordarán, la clase pasada yo les comentaba que los Balcanes no presentan penínsulas muy grandes y fértiles si las comparamos con, con los valles de Egipto o los valles de Mesopotamia. Entonces, Laconia es dentro de estos valles que tiene la península de los Balcanes, uno, si no el más fértil. Debido a ello, Esparta va a ser muy envidiada por el valle que ha tomado y va a ser muy ambicionado su valle. Entonces, los espartanos van a estar en constante conflicto en los inicios de la Grecia arcaica, en constantes conflictos militares con otras ciudades griegas que van a querer arrebatarle, van a querer quitarle el valle. Debido a esta necesidad, es que los espartanos asumen un control o asumen una cultura militar, una cultura guerrera, donde cada miembro de la sociedad y de la nobleza espartana estaba destinado a la guerra. Los hombres a ser soldados y las mujeres a ser madres, hijas y esposas de soldados. Cuando una civilización asume esta visión del mundo, cuando una civilización asume esta necesidad de ser militar, es, no sé si la palabra es normal, pero sí es consecuencia de ello el que se deshagan, maten a los niños y niñas que tengan problemas físicos.
¿no? Es algo que sucede no solamente en Esparta, sino en toda civilización que asume la militarización de su población como una necesidad. ¿Por qué? Porque un ejército, obvio, no es un individuo, sino es un conjunto de individuos que tiene que responder en algunos momentos casi de manera sincronizada, teniendo en cuenta que pelean con escudo y lanza para poder defenderse. Entonces, la existencia de personas con ciertos problemas físicos los hace poco efectivos para la guerra y bajo esta formación militarizada, para esta sociedad militarizada, no los hace útiles para el fin que la sociedad ha planteado para sus pobladores. Entonces, no es únicamente de Esparta la costumbre de deshacerse de niños y niñas con problemas físicos. Pero los espartanos asumen otra costumbre, y es que como no quieren perder su valle, y tampoco lo quieren hacer, no solamente por guerra, sino por cuestiones matrimoniales, los espartanos se vuelven una sociedad endogámica. O sea, solo se casan entre ellos, ¿ya? Solo se casan entre ellos. Esta endogamia espartana trae como consecuencia, voy a escribirlo acá para que vean, endogamia. Esta endogamia trae como consecuencia que sean mucho más proclives a la presencia de niños con problemas físicos, porque eso es una consecuencia de la endogamia, el casarse y el reproducirse entre familiares no llegan al incesto, es decir, no llegan a este nivel de incesto de padres con hijos y hermanos, pero sí llegan al punto de familiares, ¿no? Primos, tíos, sobrinos, etcétera. Y esto trae como consecuencia la presencia de niños con problemas físicos. Es por ello que probablemente se les hace muy conocidos esta costumbre espartana de dejar a los niños en el monte Taygeto. Hay muchas versiones que dicen que no los arrojaban, ¿ah? Solamente los dejaban, que también es una forma de matarlo. Si es un niño recién nacido, lo está dejando en la intemperie, obviamente que el niño va a morir. Pero de ahí a arrojarlos, así como dicen algunos libros, algunos historiadores cuestionan eso, ¿no? Cuestionan eso. Esa es la costumbre espartana. Por eso que los espartanos tenían esa característica. Su sociedad militarizada, que responde a una necesidad económica, una necesidad práctica, que es la defensa de su valle, y también como medio para defender su valle, la endogamia, que genera pues a la larga esta presencia, no numerosa, pero sí presencia de algunos niños con problemas físicos. Porque los seres humanos tenemos ciertas tendencias genéticas hacia ciertas enfermedades y cuando nos reproducimos con personas de nuestra propia familia, dichas tendencias genéticas se acentúan. ¿Ya? Se acentúa. No es que pues que porque te casas con un familiar te castigan los dioses y te sale un niño con rabo de chancho, ¿no? Como dice la tradición ahí, no va por ahí la cosa, no va por ahí la cosa. Ujú. Digamos, dentro de las clases sociales, ¿ya? Dentro de las clases sociales tenemos a los espartanos, espartiatas u homioi, que es el nombre que recibe la nobleza espartana. El perieco, que era el nombre que reciben los hombres libres en Esparta, pero carentes de derechos, y los ílotas, que son los esclavos. Algo que es tener bien claro es que en este periodo no existe el concepto de igualdad. No es como hoy, donde todos los seres humanos, sin importar en qué nivel económico hayas nacido y sin importar que algunos tengan títulos nobiliarios hasta en la actualidad, sin importar ello, todos somos iguales. ¿Me entiendes?
el simple hecho de estar ya vivo en el vientre de una mujer ya nos hace poseedores de derechos. El principal de todos, el derecho a la vida. Y nuestros derechos son iguales al de cualquier ser humano, sin importar color, sin importar etnia, sin importar sexo. Todos somos iguales. Ya, eso es reciente. Ese concepto es reciente. Y en algunas partes del planeta, no todo el planeta. Ya, en la antigüedad no era así. En la antigüedad, no solamente porque naciste tenías derecho, no. Es en qué grupo social has nacido para definir qué derecho tienes. Entonces los espartanos, por ser nobles, tienen todos los derechos y los periecos nacían como hombres libres, pero por las leyes espartanas no tenían derechos totales, tenían derechos muy limitados. Y los esclavos carentes de todos derechos. En Esparta vamos a tener una aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? Hemos aprendido algunas palabras la semana pasada. Timocracia es nada más y nada menos que una economía, lo estoy poniendo acá en el grupo, una economía marítima. Es decir, cuando la economía de una civilización se basa en el comercio marítimo. Esa es la timocracia. ¿Ya? Perdón, la talasocracia que estoy haciendo acá. ¿Se puede eliminar? Ahí se puede eliminar, a mí no sabía. ¿Ya? Talasocracia, perdón. Mi cabeza está en otra cosa. Comercio marítimo. Ahí está. Talasocracia, comercio marítimo. Y existe la aristocracia. La aristocracia es cuando gobierna la nobleza. Y la nobleza. Gobierno de la nobleza. ¿Está claro? Gobierno de la nobleza. ¿Y qué es la nobleza? La nobleza es nada más y nada menos que los descendientes de los fundadores y o conquistadores de una ciudad. Esa es la nobleza. La nobleza es el conjunto de personas que desciende de los fundadores o conquistadores de una ciudad. Por lo tanto, ¿quiénes son pueblo? Pueblo es toda persona, sin importar su economía, importar su economía, no es noble, es pueblo. Toda persona, sin importar que sea rico o pobre, ¿ya? Que no es noble. Ese es el pueblo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque el concepto de pueblo en la antigüedad varía un poco del concepto de pueblo que tenemos nosotros en la actualidad. Y es que en la actualidad manejamos un concepto muy sesgado. Nosotros siempre asociamos pueblo con pobre. Y esa es clásica, ¿no? Nosotros ponemos así, el pueblo es igual al pobre. Nosotros decimos, no, el presidente no gobierna para el pueblo. Pero ponte a pensar, si el pueblo es el pobre y el presidente no gobierna para el pueblo, entonces, ¿qué somos nosotros? Bajo esa lógica, ¿qué somos nosotros? Porque pobres no somos, pero ricos tampoco somos. Entonces, si el pueblo es el pobre, entonces nosotros no somos pueblo. ¿Qué somos? ¿Entiendes? Tenemos un concepto muy básico de pueblo. Y no solamente que el pueblo es pobre, ¿eh? Encima, el pobre es humilde. Yo no sé por qué dicen eso, ¿ah? ¿No? Como que la palabra humilde se convirtió en concepto, en sinónimo de pobreza, ¿no? Y eso no es así, pues. No es así. Eso lo vemos en la actualidad, hoy, ¿ya? Así que lo voy a borrar porque
te terminas mareando más, ¿ya? Te terminas mareando más. Pero en la antigüedad, pueblo era toda persona, sin importar su economía, que no es noble. ¿Está bien? Ese es pueblo. Ahora, en el caso de Esparta, lo... Sí, sí, Nixon, muchos confunden por eso con humildad. Mucho, 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 mucho. Y no tiene nada que ver. Ah, bueno, en el concepto básico de la palabra humildad, ¿no? Los humildes son... Es una característica de una persona, independientemente de su economía. No, son esclavos, Jonathan. Son esclavos del Estado. Son esclavos del Estado. Porque el término siervo es un término para feudalismo. Yo te entiendo, Jonathan, esto que tú lo colocas, porque hay muchos libros que lo ponen como siervos. Muchos textos que lo ponen como siervos. ¿Ya? Pero no, en este periodo hay esclavos. El siervo es el feudalismo. Así que eso no es cosa de ustedes. Es cosa de que muchos profesores que hacen libros o muchos libros de historia están muy confundidos los conceptos. Estos son esclavos, ¿no? Esclavos. El siervo como tal es propio del sistema feudal. ¿Ya? Sigamos. ¿Por qué puedo decir en Esparta es una aristocracia? Por lo siguiente. ¿Ya? ¿Por qué puedo decir que Esparta es una aristocracia? Por lo siguiente. Mira, ¿dónde está mi...? Mira, tienes, tienes a la nobleza. Ellos son los nobles. La Jerusia eran 28 de estos nobles que gobernaban, 28 espartanos ancianos. 28 espartanos ancianos. Un anciano en la antigua Esparta es una persona mayor de 60 años. Estos 28 espartanos mayores de 60 años, por decir ancianos, eran los encargados de dar las leyes. Luego, la pela. La pela eran todo espartano mayor de 30 años y casado. Todo espartano mayor de 30 años y casado. ¿Está bien? Casado. Que tenía, al estar casado y tener hijos, tenías todos los derechos. Y como miembro de la Asamblea Popular, por tener 30 años casado y con hijos, podías aprobar o desaprobar las leyes que presentaba la Jerusia. Y luego tienes el eforado. El eforado eran 5 espartanos o espartiatas que gobernaban la ciudad de Esparta por el lapso de un año. Entonces, si el noble te da la ley, si el noble te aprueba o desaprueba la ley, y si 5 nobles te van a gobernar o ejecutar la ley, ergo, los que están gobernando son los nobles. Por lo tanto, Esparta es una aristocracia. Los reyes tenían más funciones de general o de sumo sacerdote, pero no tenían funciones de gobierno. ¿Se entiende? ¿Así se entiende? ¿Sí? Si te das cuenta, en la antigua Esparta era obligatorio casarse y tener hijos. Profe, y si no lo querían hacer, no se le daba derechos. No se le da derechos, lo humillaban, lo excluían del grupo. No, 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 no era bien visto el que no tuviera hijos o el que no se casara. Tenía que casarse y tener hijos. Era algo mm, que recuerden, no era algo legal, pero sí era una obligación social, una costumbre, que todos los hombres y mujeres debían casarse. Y todos lo hacían, ¿no? Todos lo hacían, todos lo hacían. Si no, recibían pues el castigo social de ser excluidos. ¿Mm? Es así. ¿Y todo bien? Muy bien, sigamos entonces. Luego tenemos Atenas. Aquí en el caso de Atenas es algo muy particular. Los atenienses fueron también producto de invasiones en la Edad Oscura y fueron
fundada por los jonios. Los jonios son un grupo que deriva de los dorios. Ahora, Atenas no tiene valles tan fértiles como sí lo tiene Esparta. Entonces, la clase gobernante ateniense, o sea, la nobleza ateniense, que tú lo ves aquí, la nobleza ateniense poseía tierras en un valle menos fértil que el espartano, ¿ya? Menos fértil que el espartano. Lo que va a pasar con Atenas es que Atenas, debido a su posición geográfica cerca al mar Egeo, los atenienses, no los nobles, sino los atenienses, un sector del pueblo y un sector de extranjeros, comienzan a aprovechar la ubicación geográfica de Atenas para reactivar el comercio marítimo. Comienzan a reactivar el comercio marítimo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener es, con el tiempo, dos grupos muy claros con poder económico. Uno, que es la nobleza. Y esta nobleza tiene mucho poder económico gracias a la posesión y dominio de tierras. No muy fértiles, pero tienen tierras. Entonces tiene la nobleza que tiene poder económico gracias a su posesión y dominio de tierras. ¿Está bien? Y tienes a un sector de la población, un sector pequeño de la población ateniense y un sector de la clase de los extranjeros, perdón, que han hecho riqueza en base al comercio marítimo, este mar Egeo que te conecta con Asia, con África. Tienes a los nobles, que su poder económico proviene principalmente de la posesión de tierras, y tienes a los comerciantes, que su poder económico proviene del control del mar Egeo. Son dos grupos de poder económico. El problema surge porque es la nobleza ateniense durante el periodo arcaico los que poseen el control del gobierno. O sea, la nobleza, además de tener poder económico, producto de la posesión y dominio de las tierras, la nobleza posee poder político. O sea, tiene capacidad de decidir qué se hace y qué no se hace en Atenas. En cambio, la clase comerciante solo posee poder económico, no posee poder político. ¿Eso qué implica? Que no tiene capacidad de decisión sobre qué leyes se dan, sobre qué normas se dan, qué impuestos se dan. No tiene ese poder. Y la clase comerciante ateniense comienza a buscar la forma de obtener ese poder. Obviamente, si tú eres el comerciante, eres pueblo y extranjero, y quieres obtener ese poder político, vas a chocar con los que tienen el poder. Y obviamente no lo quieren compartir. Entonces hay un conflicto político entre la clase noble ateniense, terratenientes, y la clase comerciante ateniense. Ese conflicto político va a llevar a que Atenas tenga cambios políticos y Atenas va a pasar de una aristocracia a una democracia. Y eso lo vamos a hacer ahorita, ¿no? A ver, ahí tienes la organización, ahí lo tienes. Vamos aquí vamos, con estos tipos, con estos tipos. Comenzamos de izquierda a derecha, ¿ya? Dracón. ¿Quién es Dracón? Dracón es un noble ateniense. Dracón es un noble ateniense. Dracón es un noble ateniense. Dracón es invocado por la nobleza ateniense para que dé solución a este reclamo por parte de la clase comerciante. Dracón, como noble, va obviamente a apoyar a la nobleza. Por eso dice que Dracón pues sigue siendo un aristócrata. Pero Dracón sabe que ante este conflicto entre la clase comerciante y la clase noble, Dracón tiene que darle algo a los comerciantes para que estén tranquilos.
Y lo que Dracón les da a los comerciantes es la, la primera ley escrita de Atenas. Eso es lo que da Dracón. La primera ley escrita para Atenas. Eso Dracón. ¿Mm? Leyes muy severas, leyes muy rígidas, por eso se habla de leyes draconianas. Pero eso es lo que da Dracón, la primera ley escrita. Con el tiempo, varios años después, varias décadas después, viene Solón. Y Solón va a enfrentarse a nuevos reclamos de la clase comerciante ateniense. Ya no solamente quiere leyes escritas, quieren participación política. Lo que hace Solón es establecer ahora sí la timocracia. Y voy a colocarlo acá. ¿Qué es la timocracia? La timocracia es el gobierno de los ricos. El gobierno de los ricos. O sea, el gobierno de las personas que tiene poderes económicos. Dracón lo que dice es que los cargos públicos están destinados a las personas que puedan entregar una cantidad de sacos de trigo o que puedan pagar en moneda. Si Dracón dice que pues el cargo está destinado a personas que paguen una especie de impuesto referente a una cantidad de sacos de trigo, por ese lado está hablando con la nobleza, porque la nobleza tiene campos de cultivo, grandes cantidades. Y cuando dice que si no tienes saco de trigo, lo que vas a es pagar en monedas, entonces ahí está hablando de los comerciantes. Lo que Solón está haciendo es entregarle poder a la clase comerciante. Porque piénsalo, antes todo el poder lo tenían los nobles, la aristocracia. Si Solón dice ahora pueden gobernar los ricos, está permitiendo el acceso a este grupo económico de poder, pero que tenía cero poder político y ahora lo está teniendo. Ahora lo está teniendo. Así que las reformas que da Solón, la reforma de Solón, busca incluir, y lo logra, incluir dentro del poder político a la clase comerciante, que lo que es lo mismo, le resta poder a la nobleza ateniense. Le resta poder a la nobleza ateniense y le está entregando poder, una parte del poder, a la clase comerciante. ¿Y la clase comerciante de dónde proviene? Del pueblo. Luego viene Pisístrato, que es un tirano. El término tirano en la antigüedad ah, hacía referencia a aquellas personas que gobiernan, pero a través de un golpe de Estado. Los tiranos o las tiranías eran los términos que se utilizaban para aquellas personas o gobiernos que alcanzaban ese grado, pero pisoteando las leyes. Y lo que hace Pisístrato para poder tener presencia, para poder mantenerse en el poder, es apoyarse en los comerciantes. Entonces Pisístrato le está dando más poder a la clase comerciante. Luego viene Clístenes, el padre de la democracia. ¿Qué es lo que nos dice Clístenes? Bueno, lo que nos dice Clístenes es que todos los hombres en Atenas pueden gobernar. Todo hombre libre en Atenas puede gobernar, pero sin pagar sueldo. Al momento que Clístenes da eso, el que todo hombre en Atenas puede gobernar sin pagar sueldo, lo que Clístenes está haciendo es consolidar más el poder de los ricos. Porque piénsenlo, ¿quién puede gobernar una ciudad? ¿Quién puede trabajar sin ganar sueldo? ¿Entiendes? Obviamente una persona que no necesita el sueldo. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo está haciendo? Porque es buena gente. O porque en el gobierno obtendrá más ganancias. Lo que quiero llegar a la conclusión es que la democracia ateniense es el gobierno de un sector del pueblo y que este sector es un sector rico y que su riqueza la obtiene principalmente del comercio marítimo.
O sea, la tan mentada, la tan mencionada democracia de Atenas está relacionada a los sectores ricos del pueblo y que su riqueza lo han obtenido en base al comercio, principalmente al comercio marítimo. Porque en la historia, y siempre lo digo, lo poco que sé de historia, nunca los pobres han gobernado una región. Si lo han hecho, es porque hay gente más pobre que ellos. ¿Está bien? Es así. Antes de pasar a lo que es hoy, preguntas, consultas, comentarios, dudas. ¿Mm? Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Ya. No se tiene muy claro porque muchas de las leyes se han perdido, Carlos, pero una de las cosas que proponían las leyes de Dracón eran castigos severos ante ciertos crímenes. Lo que pasa es que antes Atenas no tenía ley escrita, todo era ley consuetudinaria. Y lo que sí es que Dracón permite la ciudadanía, es decir, los extranjeros pueden ser ciudadanos de Atenas. Nixon, Clístenes era el padre de la democracia. Ujú. Inicialmente, Jairo, todas las ciudades-estado fueron gobernadas por nobles. Sí, todas. Era algo normal en la época. No había el concepto de democracia que tenemos ahora. Así que inicialmente todas las ciudades han sido gobernadas por nobles. En Roma igual. Ujú. ¿Todo bien? ¿Sí? De nada, Jairo. Bien. Sigamos entonces. Depende de la ciudad, pero no, era algo, casarse era algo que se esperaba, era algo que... A ver, el que no te quieras casar ahora como sociedad, el que diga, no, yo no quiero casarme, eso es algo muy moderno. Es algo muy moderno. ¿Ya? Es algo muy moderno que está muy de la mano con la idea de derechos. No, es mi derecho. Si yo quiero, no me caso. Si quiero, me caso. Yo no estoy obligado. Ya, esos conceptos no estoy obligado. Mi derecho. Yo tengo capacidad. Yo puedo decidir. Ya, eso es muy moderno. Antes la gente no pensaba así. Ujú. Eso es muy moderno. Por eso, el cambio de Atenas a la democracia podría decir que solo fue para sacar provecho de la riqueza. Algo así, Martín. Exacto. Exacto. Keiko dice, y si las mismas mujeres no querían casarse, las castigaban. Pero vamos a empezar esto. ¿Por qué no querrían casarse? O sea, ustedes tienen sus motivos, hombres y mujeres, por cuál no se quieren casar. Y en el caso de la pregunta directa de Keiko, que me parece genial su pregunta, ustedes como mujeres tienen una serie de argumentos por los cuales algunas de ustedes no quieren casarse. Ya, la pregunta sería, ¿esos argumentos que tienen ustedes hoy para no quererse casar, crees que son los mismos argumentos que tendría una mujer hace 2500 años? Ahí viene la pregunta, ¿por qué no se querrían casar? ¿Me entienden? Obviamente que habían algunas que no querían, ¿no? Pero eran que menos del 1%. Y reciben el castigo, pues. Y no es un castigo físico, ¿ah? Es un castigo que la sociedad te da. O sea, te rechazan, te excluyen, en las sociedades en el tiempo nos han demostrado algo, que el humano
culturalmente, el humano culturalmente como sociedad, establece lo concepto de lo normal y lo no normal. En este caso, en la parte cultural, lo normal es algo subjetivo, es algo que el grupo ha aceptado como tal, y por ende, el humano, cuando encuentra algo que sale de la categoría que ha establecido como grupo, como normal, culturalmente hablando, ideológicamente hablando, tenemos dos opciones. O lo queremos convertir, aquello que no consideramos normal, lo queremos convertir en normal, o lo excluimos. Es así, es así. Así reaccionamos desde épocas. Si no me creen, un ejemplo, ya que han tocado este tema, ¿no? Si no me creen un ejemplo, ya que han tocado este tema, ¿ya? No, no, debías tener 30 años y estar casado, no que recién te casabas a los 30, cara. Podías casarte antes, podías casarte antes, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, sí, las mujeres se casaban a partir de los 14, 15 años. Ujú. No hay problema. Lo que le decía, establezcan esto. Haz este experimento social, en alguna red social que tú tengas, en algún grupo de WhatsApp que tú tengas, o no sé, ¿no? Mujer, en especial la mujer, ¿ya? El hombre también puede hacer esto, en especial la mujer. Tú di, así, como experimento social, ¿ah? Di esto, ¿ah? Mis papás quieren que yo estudie, me van a pagar toda la universidad, todo chévere, pero yo no quiero estudiar. Yo sueño con ser una ama de casa, tener mínimo 3 hijos y dedicarme a ellos. Y vas a ver lo que se te viene. Y de las mujeres, ¿eh? Automáticamente muchas van a hacer un comentario. Tu comentario es raro, así que hay que volverte normal. Y comienzan los comentarios, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes ese pensamiento retrógrada? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? La mujer de ahora. Y comienzan primero a atacarte por tu anormalidad, ¿ya? Y luego tratarte de convencer de que debes volver a la normalidad. ¿Entiendes? Debes volver a la normalidad. Y cuando tú te mantengas firme, pero dices, pero no, pero es mi decisión, yo quiero ser ama de casa, yo quiero ser madre de familia, yo quiero dedicarme a mis hijos, quiero tener más de 3 hijos, quiero tener una familia numerosa, cuando se den cuenta de que tú te mantienes cerca en tu anormalidad, ¿qué hacen? Segundo paso, te excluyen. ¿Sabes qué? Contigo no se puede hablar. ¿Sabes qué? Por gente como tú, es que el machismo misógino, patriarcal, tóxico, ¿no? Existe. Y te excluyen. Vas a ver cómo a los días ya no tienes amigas. Y ojo, ¿eh? Y tú has dicho, mis padres quieren que estudie, mi familia quiere que estudie, es mi decisión libre, voluntaria, sin ninguna imposición o presión que yo quiero ser así. Y no respetan tu decisión, porque tu decisión libre está yendo en contra de lo que se considera normal. ¿Entiendes? No estás diciendo mi papá me están obligando, no estás diciendo mi enamorado quiere esto, no están diciendo, no, estás diciendo yo quiero. Es mi decisión, soy libre de decidir. Y quiero decidir algo que la mayoría de las mujeres no lo han decidido así. Y te vas a dar cuenta cómo se va el tacho la igualdad, se va el tacho tu libertad de expresión, se va el tacho tu libre albedrío, se va el tacho, porque eso no interesa, interesa que hagas lo que el grupo ha aceptado que debes hacer. Así que acá no pasa porque algo sea racional o tus derechos, acá pasa por lo que el grupo decidió que sea así. ¿Entiendes? Y tú le insistes, ¿sabes? En este experimento social, tú insistes, oye, pero es mi decisión, yo quiero hacerlo. Y no va a importar lo que tú quieras, va a importar lo que la mayoría ha aceptado. Eso era. Y te van a hacer bullying, te van a funear, creo que le dicen.
Claro, Jairo, Jerjes y Leonia sí existieron, claro, sí existieron. No como los vemos en la película, no, pero sí existen. Ahí está, ¿ves? Exacto, Aldair. Gracias, Jairo. ¿Mm? En la antigüedad, en la Edad Media Europea, te quemaban en una hoguera por no seguir lo normal. Te tildaban de bruja. Hoy día, ¿qué hacen? Te hacen bullying, ¿no? No, aquí sí te hago una pequeña aclaración, Ceci. ¿Ya? ¿Ya? Disculpen que estoy acá, si me que volteo, porque estoy con mi hijita acá, ¿no? A ver, ya está, ya, anda. Voy a hacer pichi, ¿ok? Ya todos se enteraron, ya, anda. A ver, acá sí tengo una pequeña aclaración, Ceci, para continuar con el tema, ¿no? Gracias, Jairo. Gracias, Carlos. Gracias por comprensión. Y la pequeña aclaración es la siguiente. Todo pensamiento o posición, ¿ya? Exacto, exacto. Bien, bien, Ceci. Todo pensamiento, y hasta en eso, Ceci, ¿ah? Hasta en eso, Ceci, ¿ya? Gracias, Keiko. Este, a todos por la comprensión, a todos por la comprensión. Todo pensamiento humano, toda postura humana tiene sectores radicales, ¿no? Yo soy hincha me gusta el fútbol, diría hincha de la selección, me dolió que no clasificara, ¿no? Pero no soy fanático acérrimo. O sea, un ejemplo, Perú jugó mal, jugó pésimo, pero yo tengo amigos que son fanáticos acérrimos, ponte de la O de Alianza, y cuando ellos pierden, la culpa lo tienen todos, menos de su equipo. Entonces yo le digo, Chera, no estás razonando. O sea, tu equipo es malo. Ahora que tú seas hincha de ese equipo, está bien, pero reconoce, tu equipo es malo. Por eso que perdió. O sea, seamos sinceros, ¿no? O sea, el que sea hincha no te vuelve ciego. No, que tú no sabes. Lo mismo pasa con las religiones. Y lo mismo pasa con el feminismo. Lo que pasa es que este radicalismo, este sector radical del feminismo actual, porque el feminismo actual está bien, todos estamos de acuerdo con el feminismo, ¿no? Eh, todos estamos de acuerdo con el feminismo, ¿no? Pero hay un sector pequeño, radical, al cual se le da mucha luz, mucha propaganda, y nos hacen creer que ese es el feminismo, ¿no? Y ahí está el problema. ¿Ya? Deme un segundito, por favor. Acá estoy. Listo. Dime. Eso, mi apuesta, profe, pata que apostó 30.000 soles, creo, ¿no? Ya estoy. Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, ¿me entiendes? Entonces, hay radicalismo. Y sí, yo también creo que nadie, y acá sigo para cerrar esto, como dice Ceci, creo que nadie con cinco dedos de frente estaría dispuesto a apoyar algo tan radical. En cualquier punto, ¿ah? En cualquier punto, en cualquier punto. El deporte, la política, la religión, ¿no? Todo lo radical no te lleva a nada bueno. No te lleva a nada bueno porque al final lo radical te dejas llevar por pasiones y no por razonamiento. Ese es el problema.
Hay gente que apuesta, pues él pensó que Perú iba a jugar un buen partido. O sea, si te pones en el plan de analizar Perú, uno decía, Perú va a ganar. No, yo ya no se está comprando ya su polo para, ¿no? Pero justo a Perú se le ocurrió pues, jugar el peor partido de los últimos años. A su madre. Pero bueno. Grecia, vamos con la Grecia clásica. La Grecia clásica va entre los siglos 6 y el siglo 4 antes de Cristo. Si lo ponemos en términos de historia comparada, la Grecia clásica es contemporánea a lo que aquí estamos viviendo con Chavín. O sea, la Grecia clásica es contemporánea a Chavín y a los inicios, creo, corrígeme, de Paracas. En la Grecia clásica vamos a tener tres hechos relevantes y los tres se van a dar en el siglo, ¿ya? Se van a dar en el siglo V, las guerras médicas, el siglo de Pericles y la guerra del Peloponeso. Hay que tener cuidado, ¿eh? El término siglo de Pericles es entre comillas, porque en realidad nadie gobierna un siglo, ¿no? En realidad fueron un gobierno de más o menos veintitantos años. Las guerras médicas. ¿A qué se le llama las guerras médicas? Bueno, las guerras médicas es el nombre que reciben tres guerras, tres conflictos entre los griegos y los medopersas. Te explico. El imperio persa o imperio medo-persa se forma en el actual país de Irán. Irán, ¿ya? Irán es un país asiático. Es un país asiático. Se encuentra al este de Irak. En esa región de Irán, ¿ya? Habían dos pueblos grandes. El pueblo medo, que se encontraba al norte, y el pueblo persa, que se encontraba al sur. De los dos pueblos, el que destaca primero es el pueblo medo. Es el que destaca primero, el pueblo medo. El pueblo persa destaca luego. Entonces, son los persas, con el rey Ciro, el que conquista a los medos y los une, formando un reino. Pero son los persas los que conquistan. Entonces, el imperio es persa. Pero como eran los medos, el pueblo que primero se dio a conocer, los demás decían, oye, mira, es un pueblo, es un imperio medo-persa. Medo-persa. En realidad el imperio es persa. Nadie dice es un imperio chimuinca. Nadie dice eso, dice el imperio inca, ¿no? Pero así se les comenzó a conocer, como el imperio medo-persa. Con Ciro se inicia ese imperio en el siglo VI a.C. Él conquista hasta Mesopotamia, él conquista el imperio neobabilónico. Y luego viene el hijo de Ciro, que se llamó Cambises. Y Cambises conquista Egipto. Y luego viene Darío, que no es hijo de Ciro ni de Cambises. Darío es el que da la máxima expansión al imperio persa. Es el gran consolidador del imperio persa. Y en esa expansión que hace Darío, Darío I, Darío el Grande también se le llama, Darío llega a la costa oeste de Asia. O sea, llega al mar Egeo. Y Darío pone sus ojos en el mar Egeo y dice, este mar es, esta ruta comercial es. Pero ese mar Egeo, esa ruta comercial, lo estaban explotando, lo estaban utilizando las ciudades griegas comerciantes, entre ellas a la cabeza Atenas. Entonces, cuando Darío pone sus ojos ambiciosos en esta ruta comercial que es el mar Egeo, necesariamente va a chocar con los intereses económicos de muchas ciudades, estados griegas, como es el caso de Atenas, que viven de ese mar. Y es ahí donde se inicia esta guerra, conocida como las guerras médicas, porque así se le conocía a los persas. ¿Está bien? Cuando estallan las guerras médicas, producto de este mar Egeo, Esparta no va a la guerra. Esparta no va a la guerra en primer lugar porque es una ciudad-estado. ¿Qué significa eso? Que es una ciudad autónoma.
es una ciudad autónoma, es una ciudad independiente de las otras, igual que todas entre ellas. Y hago este ejemplo para que me entiendas mejor. En 1982, el país sudamericano de Argentina entró en guerra con Inglaterra, en lo que se conoce como la Guerra de las Malvinas, guerra que los argentinos terminaron perdiendo. En esa guerra, Perú apoya a Argentina de manera secreta, tampoco directa, tampoco nos mandamos, pero de manera secreta apoyamos a Argentina, le dimos armas, le dimos aviones, ¿no? Y Chile apoya a Inglaterra, ¿ya? Chile apoya a Inglaterra. Se le fueron encima a Chile, ¿eh? Hasta el día de hoy se le fueron encima. Hasta se habla de traidor a Chile. Pregunto, pregunto, ¿qué hizo de malo Chile? ¿Por qué lo llaman traidor a Chile? ¿Mm? ¿Por qué lo llaman traidor? ¿Por qué se le llama traidor a Chile? Cuando en la guerra, en las Malvinas, esta guerra entre Argentina e Inglaterra, Chile apoya a Inglaterra. Gracias, Nixon. Ujú. ¿Alguien más, por favor? Gracias, Roy. ¿Y tendría algo de malo eso, Roy? ¿Mm? Lo que pasa es que nosotros, los sudamericanos, sentimos que formamos parte de una entidad, ¿no? Tenemos el mismo idioma, tú puedes caminar desde la Patagonia, desde Tierra del Fuego hasta México y no cambias de idioma, salvo que te metas a Brasil y no cambias de idioma. Todos nos entendemos, siempre y cuando utilicemos el lenguaje culto, ¿no? Si nos metemos a las jergas, ahí sí sonamos, pero si no usamos el lenguaje culto, todos nos entendemos. Creo que es el único continente donde puedes atravesar tantos países y tanta distancia sin tener que cambiar de idioma. ¿Entiendes? Porque China es un solo país, Rusia es un solo país, pero que tengas que atravesar tantos países sin tener que cambiar tu lengua materna, solo Sudamérica y Centroamérica. ¿Mm? Nada más. Entonces tenemos el mismo idioma, tenemos los mismos orígenes, tenemos una mezcla de cultura aborigen, autóctona, oriunda con la española, europea. Creemos en el mismo Dios, o sea, todos son cristianos y de mayoría católica, todos. Y tenemos costumbres muy parecidas. Entonces, eso, idioma, origen, religión y costumbres, hace que los latinoamericanos nos sintamos miembros o pertenecientes a una entidad cultural, o una especie de hermandad, ¿no? Pero lo que olvidamos es que estas cosas que nos unen a países autónomos, unen a países autónomos. Y por lo tanto, cada país, como vengan pues ustedes, tiene intereses que defender. Perú tomó por libre albedrío, por autonomía como país, arriesgarse y jugársela por Argentina. Y Chile se la jugó por Inglaterra. Y aquí hay un dato curioso. Perú era un país democrático, ¿ya? Era un país democrático, que la UNTE era un presidente electo constitucionalmente, apoya una Argentina militar, una Argentina dictatorial, porque Argentina estaba bajo el régimen militar y bajo un régimen militar golpista. Y Chile, que también tenía un régimen militar golpista, apoya a una democracia como la inglesa. Es curioso. Por cuestiones políticas debería ser Perú apoyando a Inglaterra
y Chile apoyando a Argentina, porque son parecidos. Y hicimos eso, porque Perú apela a lo que ustedes han dicho, ¿no? A esta entidad, unidad latinoamericana. Pero nada obligaba a Perú a ir a la guerra. Ojo, nada. Y Chile no es traidora, traidora a la parte cultural, a la visión. ¿Me entiendes o no? Pero Chile solo sería traidora si es que Chile hubiera tenido un tratado comercial y de defensa mutua con los argentinos, cosas que no tenía Chile. Así que legalmente Chile nada lo obligaba a apoyar a Argentina. Legalmente nada lo obligaba. Por eso, ¿y eso qué tiene con Grecia? Porque Esparta y Atenas son como países, pues, en esa época. Entonces, nada lo obliga a Esparta a ir a la guerra. Peor todavía si la guerra se está dando por intereses que no son espartanos. Si Esparta es agricultora y ganadera, ¿qué le interesa a Esparta el mar? ¿Cómo que tú le digas? Nos ataca Japón, que nos quiere quitar el dominio, las 200 millas de mar peruano, a Colombia, a Ecuador, a Perú y a Chile, en el Océano Pacífico me refiero, y le decimos a Brasil, Argentina y a Bolivia que nos apoyen. Brasil dirá, oye, ¿qué me metes si yo no tengo costa pacífica? Argentina dirá, oye, yo también, ¿qué me llamas si no tengo costa pacífica? Y Bolivia dirá, oh, tú eres chistoso, ¿no? Si yo ni costa tengo, ¿a mí qué me llamas? ¿Me entiendes? Entonces es parte de lo mismo. Esparta diría, ¿yo para qué voy? Si ese mar no es mío. Punto uno y punto dos. Ese mar beneficia a los comerciantes. Comerciantes que se han echado abajo a la clase noble ateniense y en varias ciudades griegas. Ya, yo soy noble. ¿Cómo voy a apoyar a la clase que ha atacado a mis hermanos de clase, a mis hermanos nobles en otras ciudades? Así que Esparta, primero, no era su mar. Segundo, no tiene intereses económicos en ese mar. Tercero, estaría apoyando una clase social que no es la suya. Y cuarto, Esparta tenía un ejército, pero su ejército estaba preparado para dominar a sus esclavos, para controlar a sus esclavos. Para eso estaba preparado el ejército espartano. Entonces, si Esparta se va a la guerra, Esparta hay algo que es muy interesante. Esparta tiene un ejército muy bien entrenado, un ejército muy bien preparado. El problema es muy pequeño en número. El gran temor de Esparta es que si se iba a la guerra, muchos de sus ejércitos o muchos miembros de su ejército no iban a regresar vivos. Y los esclavos que ellos tenían, los hilotas, al ver la disminución del número de los elementos o de los soldados del ejército espartano, se rebelarían, como ya se habían rebelado antes, porque los hilotas se han rebelado varias veces y los espartanos habían tenido que salir a detenerlos. Estas causas hacen que Esparta no vaya a la Primera Guerra Médica, pero Esparta tiene que excusarse, porque el humano es así, así somos nosotros, ¿no? Así somos nosotros, ¿entiendes? Nosotros tenemos siempre que creer mentiras. ¿Por qué? Porque no sé quién ha dicho que es educación. Como diría, no, oye, te invito a mi cumpleaños, ¿no? Si quieres ir, chévere. El problema es cuando no quieres ir, porque no te gustan las fiestas, no te gustan las reuniones, pero debes ir porque es tu amigo o es tu amiga, pero tú no quieres ir. Pero se va a sentir mal, va a ser un gesto maleducado el que no vaya, ¿qué va a decir? Y siempre pensamos en eso. Y si eres frío y dices, oye, te invito a mi cumpleaños, lo siento, no pienso. ¿Por qué? Eres mi pata, eres mi amiga, cuenta conmigo para lo que sea, pero fiesta no me gusta. Pero es mi cumple, está bien, eres mi pata. No creo que nuestra amistad y la opinión que tengas de mí vaya a variar solamente porque no asista a tu cumpleaños. O sea, he asistido en tus peores momentos, te he apoyado en tus peores momentos, he estado contigo, no tienes problemas, solo que no me gustan las fiestas. Y voy a estar yo y yo voy a sentirme mal. Y créeme, primero estoy yo. Entonces, yo quiero sentirme bien. Yo te voy a mandar tu regalo. Si quieres otro día,
Vamos a tomarnos unas chelas o te invito al cine, pero a mí no me gustan las fiestas. Mucho menos con tus amigos escuchar reggaetón, peor todavía. Entonces, yo no voy a poner mi bienestar, mi tranquilidad y mi comodidad por debajo de ti, por más que sea tu cumpleaños. Espero que me sepas entender y espero que nuestra amistad no se vea perjudicado porque yo estoy pensando en mí como debería ser. En cualquier momento tú cuenta conmigo, pero para tu cumple no me gustan las fiestas. Y peor todavía, que me vas a poner reggaetón. Peor todavía, no lo voy a hacer. Y voy a estar con mi mala cara y te voy a fregar el cumpleaños. ¿Cuánto decimos eso? Uy, ¿cuándo? Uy, justo ese día, al día siguiente, tengo simulacro en Pitágoras. Uy, no voy a poder. Mm, no puedo. Justo mi abuelita viene de visita y hay que cuidarla porque está embarazada. ¿Tu abuela está embarazada? Sí, 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 está embarazada. Tengo que cuidarla. O sea, le metimos un montón de floros, un montón de mentiras para quedar educados. ¿Mm? Pero hay que ser más sinceros en la vida. En serio, hay que ser más sinceros, ¿no? Hay que ser más sinceros en la vida. Y el otro se siente mal, y tiene razón lo que dicen ahí, la gente se siente mal, como dice Nixon, pero se siente mal porque vivimos en una sociedad poco sincera. Entonces te acostumbras a que te mientan. No eres tú, soy yo, ¿no? Estoy confundido. O sea, estamos acostumbrados a que nos mientan. Me viene alguien, chico o chica, que es sincero, y te dice, ¿sabes qué? No, no pienso usarlo. Y eso no, y ojo, eso no va a cambiar. O sea, el que esté en tu fiesta no te hace más amigo que el que no esté. Ya, Esparta tuvo que inventar una mentira. Esparta dijo, uy, Cholito, no puedo a la guerra porque estoy en problemas religiosos. ¿Problemas religiosos? Y yo, ¿cómo que es eso? Sí, tengo ceremonias religiosas que no me permiten ir a guerra. Y Atenas le dice, tu dios es el dios Ares, el dios de la guerra, y me estás diciendo que no puedes ir a la guerra porque tu dios no te lo permite. ¿En serio, Esparta? Por eso es que Esparta no va a la primera guerra, pues. Esparta va a la segunda. Y Esparta va a la segunda clásica, por presión, pues. Porque Esparta se da cuenta de que si no va a la Segunda Guerra Médica, que es con Jerjes, el hijo de Darío, las demás ciudades-estado dirían, oye, ya van dos guerras que Esparta no va, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ah? No sé. Una consulta. ¿Por qué no le quitamos su valle a Esparta? Ah, porque Esparta es un tremendo ejército, pues el reto más poderoso. ¿Quién se va a enfrentar a Esparta? Ya. ¿Hace cuánto no lo ven pelear a Esparta? ¿O verdad, no? Hace más de un siglo que Esparta no pelea. Ujú. Se supone que Esparta es el ejército más poderoso de los griegos. Sí. Y no le quitamos su valle, dicen las demás ciudades griegas, no le quitamos su valle porque le tenemos miedo a su ejército. Sí. Pero nadie lo ha visto pelear. Pues no. Y ahora que hay dos guerras, no quiere ir. ¿Verdad? ¿No? ¿No será que estos están viviendo de la gloria pasada de sus abuelos o bisabuelos y estos son medios, hace pelea de gallo nomás? ¿O verdad, no? Entonces Esparta se da cuenta de eso. Leónidas se da cuenta de eso y le dice, mira, si vamos a la guerra, perdemos hombres y los esclavos se sublevan. Pero si no vamos, perdemos el respeto de las ciudades y nos atacan. O sea, estamos entre la espada y la pared. Si vamos, perdemos. Si no vamos, perdemos. ¿Qué hacemos? Y ahí Leónidas da la solución. Vamos. Pero Leónidas, si vamos los esclavos. No, pero vamos solo 300. 300 es un número pequeño. Así que los esclavos, al ver que 300 se van, ¿ya? 300 se van. No, no, no llevan esclavos a la guerra. Se les junta más gente en el camino, pero no llegan esclavos. Los espartanos tenían que estar en las últimas para llevar esclavos, porque tú sabes que armar esclavos, que el esclavo te mete cuchillo. Entonces, Leonidas dice, vamos a ir 300, solo 300, ¿ya? Solo 300, que es un número pequeño. Entonces los esclavos no se van a sublevar. Y le dijeron, Leonidas, pero si van 300, van a la muerte, obvio. Pero será una muerte tan épica, una resistencia tan heroica que las demás ciudades-estado verán que no somos bulto, que no somos floro. Verán que lo que 300 espartanos son capaces de hacer. Imagínate todo el ejército.
Así que los 300 que van a ir conmigo van a la muerte. Pero su muerte tiene un objetivo: solucionarnos este problema, que el esclavo no se subleve y estamos yendo a la guerra, pero no perdamos muchos efectivos y que 300 demuestren lo que somos capaces. Esos son los 300 de las Termópilas, pues. Por eso Quirón llegó con 300. Quirón ya sabía que no iba a regresar. O sea, lo bravo, ¿ah? Y los 300 saben que no van a regresar. ¿Me entiendes? Los 300 saben que no van a regresar. Eso sí. Claro, Aldair, ¿no? Claro. Pero hay que tener cuidado con la película 300, ¿ah? Porque la película 300, está bien, la película 300 se basa en un cómic. Y el cómic se basa en un hecho histórico, pero el cómic lo exagera. Entonces, la película 300 es una puesta en escena no del hecho histórico, sino del cómic. ¿Se entiende? Es del cómic que ponen en la película 300. ¿Ya? Y además, o sea, no te estoy spoileando nada, porque esto es a los 5 minutos de la película, ¿ya? Eh, si te das cuenta, la película es la narración de un espartano. O sea, un espartano está a punto de entrar en batalla con los griegos, ¿ya? Con los griegos, le está narrando a los griegos para darles valor, para darle impulso, le está narrando lo que su pueblo hizo en la batalla anterior, en la batalla de Termópilas. Entonces, en esa narración que hace este espartano, exagera las cosas. Por eso que lo presenta a Jerjes pues como de 5 metros, presenta elefantes gigantes, hechiceros, tipos que tienen, en lugar de brazos, tienen espadas, porque lo que está haciendo él es exagerar para que la gloria de su ejército en las Termópilas sea mucho más grande. ¿Entiendes? Si te sientas así a ver la película, la vas a disfrutar un montón, ¿no? Porque es una muy buena película en su rubro. La vas a disfrutar un montón. Pero si tú te sientas a ver la película esperando ver una película que hable de un hecho histórico, te decepciona. Oye, ¿y ese elefante de dónde sale tan grande? ¿Y ese tipo por qué mide tanto? Oye, ¿ese tipo por qué tiene una espada en el brazo? ¿De cuánto acá los persas? Entonces, si te vas a sentar a ver la película con una visión histórica, olvídate. Decepción total la película. Pero si te vas a sentar a ver la película pensando que es un cómic y que trata de la exageración que está narrando un soldado para alentar a sus tropas, ahí sí la película es un disfrute total. Ahí sí la película es un disfrute total. Porque ya te vas en planteado a qué vas, pues, ¿no? ¿Entiendes? Ya sabes a lo que vas con la película. La 2 es más o menos, pero la uno sí es muy buena. En ese punto. Luego me dicen, oye, una película de acción, ya Jason Statham es un buen actor de película de acción. ¿Me acuerdo? Entonces yo ya sé a qué voy. Bala por todo lado, el tipo se puede aventar de 10 pisos y nunca le pasa nada, el tipo le mete golpe a todo lo que se le mueva y mi chochera dispara y nunca se le acaba la bala. Yo sé que eso es una pela de acción. Entonces no le voy a pedir más esa pela. ¿Me entiendes? Pero si me dicen, oye, este es un drama, y es un drama que está nominado para el Oscar, ya, vamos entonces. Es otra cosa. Yo voy preparado para otra cosa. Uno siempre tiene que estar preparado para lo que va a ir a ver, ¿no? Y en ese rubro lo analiza. Claro, y al final los griegos terminan ganando. Lo que pasa con los griegos, ¿sabes qué sucede? Es que nosotros tenemos la visión de los griegos de la guerra. No tenemos la visión persa. O sea, no sabemos cómo los persas vieron esta guerra. Es como decir, si tú estudias la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, de arranque, cuando me dicen que es la guerra con Chile, yo tengo la visión peruana, no tengo la visión chilena. Los chilenos tienen otra visión de la guerra. Ellos tienen otras causas, otra justificación. ¿Se entiende? Aquí tenemos la visión de los griegos. La guerra la terminan ganando los griegos, eso sí. Probablemente los persas no tuvieron mucho interés al final en este mar. Aparte que los persas tampoco podían mandar todo su ejército a atacar a los griegos, ¿ya? Por la sencilla razón que tienen un imperio que proteger. Entonces, no te puedes arriesgar a mover todas tus tropas solo para atacar un punto, porque al hacerlo estás descuidando otros territorios que se te pueden sublevar. Probablemente los reyes persas calcularon y dijeron,
¿qué es lo que más necesito? ¿El mar Egeo o mantener mi imperio? Es probablemente que eso pasó, por eso que al final el imperio persa, que es un tremendo imperio, termina siendo derrotado en esta campaña. Esto genera el famoso siglo de Pericles, que como te dije, no es un siglo, son veintitantos años de gobierno de Pericles, donde la cultura griega llega a su máximo apogeo y donde la democracia en Atenas se consolida. Esa es la parte bonita del siglo de Pericles. Pero hay una parte medio oscura del siglo de Pericles. ¿Por qué? Porque Atenas se convierte en la ciudad con mayor prestigio y mayor hegemonía de todas las ciudades griegas. Pero recuerda que las ciudades griegas son ciudades autónomas. Lo que le pasa a Atenas en Grecia en el año 500, en el siglo V a.C., es lo que le pasa al mundo con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra, permíteme esta analogía. La Segunda Guerra Mundial catapulta a Estados Unidos como la gran potencia del planeta hasta el día de hoy. La catapulta. Eso no quepa la menor duda. Es la gran potencia del mundo hasta hoy. Y Estados Unidos, como cualquier país en su posición, maneja intereses económicos. Eso es obvio. Eso es obvio. Y en sus intereses económicos busca su beneficio primero. Lógico. Lógico. Y cuando quiere ganar situaciones económicas, lo que hace Estados Unidos es justificar, como cualquier imperio lo haría. O sea, Estados Unidos no me está haciendo nada que la historia no haya visto en otros imperios. Pero sí debe justificar más Estados Unidos, porque si Estados Unidos se presenta en una situación distinta en la historia, en una situación donde existen derechos humanos, cosa que no existía antes, y donde hay un principio de igualdad, cosa que antes no existía. Entonces los imperios no chocaban con esas barreras. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Justifica. Si te das cuenta, cuando Estados Unidos ataca a un país, porque ha atacado a varios países, ese país se lo merece. Porque es machista, porque es retrógrado, es antidemocrático y un montón de cosas que van en contra de la democracia. Entonces, ese país se lo merece. Se merece que lo ataquen para que lo encaminen en la dirección correcta, que es la dirección que Estados Unidos determina. Pero cuando los rivales directos o potenciales de la hegemonía estadounidense atacan, como el caso de China, como el caso de Rusia, ellos son los malos y los países atacados son las víctimas. ¿De qué estamos viendo ahí? Una forma ideológica. Lo mismo pasaría si el que gobernara fuera Rusia o el que gobernara fuera China. Haría lo mismo. Acá no estamos inventando pues que la tierra es redonda. Acá eso es lo mismo. Ya, eso lo hizo Atenas en chiquito para su península hace 2500 años. O sea, Atenas se vuelve la ciudad hegemónica, hegemonía quiere decir supremacía, superioridad, se vuelve la ciudad más importante de todas las ciudades griegas, porque su prestigio y su poder económico y militar así lo dicta, y lo que hace Atenas es imponerse económicamente a través del ejército a las demás ciudades. Y así como hoy Estados Unidos tiene países que le hacen competencia, como Rusia, como China, Grecia también tenía ciertas ciudades que le hacían competencia. Entonces, Grecia, ¿qué hacía? Automáticamente los acusaba de antidemocráticos. ¿Te suena ese discurso? Automáticamente los acusaba de estar aliados con los persas. Y Atenas mantuvo una alianza militar para atacar a las ciudades que no lo obedecían. Así como hoy existe la OTAN, antes existía la Liga de Delos. Por eso sirve la historia. Uno ve lo que está pasando ahora y dice, oye, esta vaina yo me la he leído hace bastantes años. Yo lo he visto en Grecia, lo he visto en China, lo he visto aquí, lo he visto allá. Esto ha pasado en la historia. Y yo más o menos sabemos por dónde va a terminar la cosa. Eso sirve la historia. ¿Me entiendes? O sea, lo que Estados Unidos está viviendo, vamos a verlo en el Imperio Romano. Y lo vamos a estudiar. Entonces, eso es lo que le está pasando a Grecia. Grecia se impone. Y hay muchas ciudades-estado
como hoy hay muchos países que odian a Estados Unidos, hay muchas ciudades-estado que odiaban a Atenas por la imposición de Atenas. Porque toda esta grandeza que Atenas ha logrado en el plano económico no es gratis, pues. Alguien tiene que pagar por esto. Y no va a ser Atenas, son las ciudades que están a su alrededor. Atenas no logra la grandeza siendo buena gente. Ningún país, ninguna sociedad logra grandeza siendo buena gente. Si no, pregúntale a los incas. ¿Qué tienen los incas? A ver, cuenta de los chancas cómo terminaron. Justificación. ¿Me entiendes? Entonces, muchas ciudades-estado griegas le tenían una cólera a Atenas, pero sí, odio, odio, la miraban y escupían. ¿Está bien? Hasta que una ciudad se le para, se le pone frente. Así, parado y sin polo. A lo Rusia, ya, y esa ciudad va a ser Esparta. Esa ciudad va a ser Esparta. Los espartanos están cansados de que Atenas haga y deshaga como le den gana. Los espartanos están cansados de que Atenas no sea la ciudad hegemónica. Y Esparta le planta cara a Atenas. Y cuando Esparta le planta cara a Atenas, varias ciudades-estado griegas se pasan al lado de Esparta. Y no porque consideren que Esparta es mejor, es porque manejan esta premisa. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo no es que esté a favor de Esparta, estoy en contra de Atenas. ¿Entiendes? Es como las elecciones peruanas, ¿no? Yo no estoy a favor de Castillo, estoy en contra de Keiko. Entonces yo apoyo a Esparta no porque considere que Esparta esté bien. Apoyo a Esparta porque no quiero Atenas. Ese es el problema. ¿Y qué pasa cuando tú apoyas a alguien o a un grupo no por convicción, sino porque estás en contra de? Muy rápido le pierdes la paciencia. Por eso que Esparta logra derrotar a Atenas, porque muchas ciudades-estado griegas apoyan a Esparta, pero no porque estén convencidas de que Esparta es mejor, es porque no quieren Atenas. Pero muy rápidamente el poder de Esparta que ha ganado, la hegemonía espartana, es cuestionada, porque todos saben que Esparta logra ese lugar no porque se lo gana, sino que logra ese lugar porque lo llevan. Es como decir, todos dicen, ¿no? Castillo es presidente no porque haya tenido méritos, él es presidente porque la gente no quería Keiko. Y así hemos venido votando hace como 3 elecciones anteriores. Entonces, muy rápido le pierde la paciencia al presidente. Porque más de la mitad de las personas que votaron por él en segunda vuelta no lo quieren, pero lo preferían a él que a Keiko. Y hay una serie de justificaciones, no, que la decencia, tantas cosas más. Lo mismo le pasó a Esparta. Y te das cuenta, Castillo entra al poder y Michochera no llega ni a los 100 días y ya están que lo querían vacar ya. Porque no tiene un respaldo real. Esto es un estudio que se ha hecho en antropología, lo han hecho un filósofo coreano también, muy bueno, ¿no? Es el problema cuando tú apoyas a alguien, no porque creas en ese alguien o creas en ese grupo, sino porque no quieres al otro. Muy rápido le pierdes la paciencia, muy rápido te desenamoras, muy rápido se rompe esa, esa alianza. ¿Y eso qué quiere decir? Que muy rápido Grecia vuelve a caer en guerras civiles. Muy rápidamente el poder de Esparta es cuestionado. Atenas no, Atenas nadie le cuestionó su poder por más de 20 años. Esparta no pasa ni 5, y ya lo están cuestionando. Y el que lo cuestiona va a ser Tebas, una ciudad griega. Y siguen las guerras. Y siguen las guerras, y siguen las guerras, y siguen las guerras. Hasta que alguien pone fin a esas guerras. ¿Y quién pone fin a esas guerras? Nuestro querido amigo Alejandro Magno. ¿Pero cómo pone fin a esas guerras? A sangre limpia. Y Chochera le va a meter cuchillo a todo lo que se mueva. Este no cree en nadie, ¿eh? Este no cree en nadie. Y es que, chicos, cuando hay crisis, ¿ya? Cuando hay, no te quiero asustar, ¿ya? Ahí está Alejandro. Vamos a hablar de Alejandro ahorita que ya me queda poquito tiempo. Chicos, cuando hay crisis, ¿ya? El humano tiende a buscar
que alguien le traiga orden. Es así. Buscamos que alguien nos traiga orden. Y es ahí donde las sociedades apoyamos a los dictadores. Ujú. Ustedes analicen, ¿ah? Cada vez que ha habido dictaduras en la historia o en los últimos 100 años, cada vez que ha habido dictadura, el dictador aparece, el dictador aparece por lo general en países que están pasando por crisis. Y esa crisis hace que la sociedad, en su desesperación, acepte discursos radicales y violentos, con tal de que nos traiga el orden nuevamente. Sí, sí, es así. Mira en qué circunstancias Hitler llega al poder, en una Alemania quebrada, con una crisis económica enorme y a puertas de una guerra civil. ¿En qué circunstancias llega Mussolini al poder? Y obviamente no lo comparo ni con Hitler ni Mussolini, porque tampoco hay que ser tan exagerados, no lo estoy comparando, no lo estoy comparando, pero ¿en qué circunstancias llega Fujimori a tener el poder absoluto? O casi absoluto. ¿En qué circunstancias él se echa abajo el Congreso? Y cuando se lo echó, el 95% de los peruanos aplaudieron. Teníamos una crisis económica galopante y teníamos una crisis con el sendero. O sea, así responde el ser humano, así responden las sociedades. ¿Me entiendes? Así responden las sociedades. Entonces, lo que dicen muchos sociólogos y muchos historiadores es cierto. O sea, si esta cosa, estos reclamos de tantas libertades a nivel mundial o especialmente a nivel occidental, no los controlamos, porque ya no estamos pidiendo libertad, estamos pidiendo libertad hasta lo mínimo y estamos exigiendo cosas, no libertad, sino estamos exigiendo ya cosas hasta lo mínimo, lo que se nos viene son gobiernos dictatoriales. No en el Perú, sino en el mundo occidental. ¿Entiendes? Oye, nosotros recordamos a Alejandro Magno, pero ¿cuál es el mérito de Alejandro Magno? Así, piénsalo. ¿Por qué se le recuerda a Alejandro Magno? Por matar gente. Por matar gente. Porque el tipo ni gobernó. Se la pasó 10 años de su vida matando gente. Tremendo general, ¿eh? Tremendo. Genio militar el tipo. Pero no gobernó. Te llamas Alejandro Alejandra, y ojo, me parece un nombre muy bonito, pero en honor a un tipo que asesinó a personas. Y que era un general. Que hasta el día de hoy, en lugares como en Persia, las madres le dicen a sus hijos, duérmete que viene Alejandro. ¿Entiendes? Alejandro pone orden, pero ¿cómo lo hace? A espadazo limpio. Lo que sí Alejandro también desarrolló fue una cultura muy interesante, que es la cultura helenística. El helenismo es la suma de lo griego con lo oriental. Eso sí hizo Alejandro, que es algo muy interesante. Ujú. Sí, 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 hasta ahora, Jairo, ¿ah? Hasta ahora. Claro, y Aristóteles, eso fue pregunta de San Marcos, gracias Jonathan, Aristóteles no estaba de acuerdo con la democracia, porque Aristóteles había nacido tiempo después del siglo de Pericles, y Aristóteles había visto y estudiado las consecuencias de la democracia ateniense y los abusos que cometió Pericles. Por eso que Aristóteles no estaba de acuerdo con la democracia, y es por eso que Aristóteles educa a Alejandro, que era un rey, era un príncipe. Por eso que Aristóteles estaba mucho más de acuerdo con la aristocracia, pero una aristocracia no solamente un noble y un militar, sino una aristocracia culta. Pero Aristóteles no está de acuerdo con la democracia, porque ha visto las consecuencias de la democracia ateniense. Pues, preguntas a Marcos, ¿no? Aristóteles está muy pegado a la aristocracia, pero la aristocracia culta. ¿Mm? La aristocracia culta. De ahí que Alejandro, el tipo, un guerrero, un militar, muy asesino también, mi chochera, pero muy, muy leído, muy culto, muy, muy culto. Sí, oye, tienes a Aristóteles como maestro.
¿Dónde no te sale la cultura? Pasen a la práctica, por favor, chicos. Pasen a la práctica. ¿Ya? Pasen a la práctica. Preguntas, consultas, comentarios o dudas. Preguntas, consultas, comentarios, o dudas. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Todavía no se sabe bien de quién muere Alejandro. Creo que lo último fue que murió de una enfermedad. Aunque está muy fuerte la de que él muere asesinado, ¿no? Muere envenenado. La aristocracia, Jairo, es la nobleza. Es la nobleza gobernando, ¿ya? Pero lo que decía Aristóteles es que esta nobleza no solamente debe gobernar por ser noble, sino que debe prepararse. Bien, es como decir, eh, yo soy padre, pero no solamente soy padre porque tendré a mi hija, sino que debo prepararme para ser. Debo estar siempre tratando de estar acorde con, viendo, preguntando, pidiendo consejos, viendo qué es lo mejor. O sea, no es solamente el título de papá y que me aguante lo que yo haga porque soy ser humano y tengo defectos y no, es estar preparando, ¿no? Y consejos en los más viejos que han vivido eso. Entonces, es lo que se requiere para que igual, tal vez por una ciudad pequeña. ¿Vale? El problema es que si vamos a darle el poder a los vida, ya no tendríamos democracia. Me refiero a la comunidad. Pero eh, ya le estaríamos entregando el poder a un grupo reducido. Ahí está. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Cómo que me escucha pausado, Jonathan? ¿Me logra escuchar o no? ¿Sí? No, sí fueron heroicos. 300 contra 100.000, Jairo, y se detuvieron, se detuvieron, no, tú no me escuchabas. Sí, me escuchabas. Ah, Jonathan no me escuchaba, mira. Y murieron y lo detuvieron por, ¿cómo se llama? Por 3 días y 2 noches. No, sí, 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 fue heroico, fue heroico, fue heroico. Fue heroico y les dio respiro a los espartanos. Sí. No, chicos, vayan a la práctica, terminen de hacerla. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de Roma, Roma monarquía, cosa que tampoco hemos hecho en el básico, o ningún básico se ha hecho. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, por favor, tengan un bonito inicio de semana. Ya estamos martes, ¿ya? Hasta la próxima semana.